Muy bien, jóvenes. Entonces, empecemos con el curso Estadística General 1. Si ustedes van, por favor, al tema número 1, vayan por favor al tema número 1. Van a ver ustedes ahí que está el material del tema número 1. El material del tema número 1. Ahí pueden ver, por ejemplo, las lecturas, que son las lecturas que vamos a discutir en unos momentos. Aquí hay una presentación. Esta es una presentación en PowerPoint. Ahorita vamos a abrirla, que es el resumen de la lectura del primer tema. Mónica, levanto la mano. Profe, permiso, una consulta, es que yo estaba mientras en el proceso, por decirlo así, yo estaba revisando el documento. ¿Hay alguna posibilidad de que uno pueda conseguir el libro en físico, digamos? Es que a mí en lo personal me funciona muchísimo más tener el libro en físico, Sí, entonces no sé dónde lo podría conseguir exactamente. sí. Si usted va al programa, veamos el programa, buena pregunta. Si usted va al programa, ahí puede consultar. Si usted va a la biblioteca ahí de la sede, ahí va a ver el programa. Ahí está. Ya. El libro de texto, esta es la asignatura, este es el nombre, el código y todo. Este es quinta edición, dice, y esta es la asignatura. Vaya a la biblioteca con este número y ahí le van a prestar el libro. Vamos a ver, yo les estoy dando, digamos, los capítulos en PDF para que ustedes los bajen y lo impriman. Bueno, si pueden imprimirlo. Si no, pues hacen la lectura de acá esta es la lectura ampliada, este es el capítulo completito. Yo lo que les recomiendo es que lean el capítulo completo. Lo que voy a presentar yo acá en esta presentación es un resumen de los aspectos más importantes de esta lectura. Es decir, que cuando uno lea la lectura grande, ¿verdad? Tome en cuenta estos aspectos que vamos a mencionar en esta presentación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, les presento un resumen de los aspectos más importantes de la lectura. Y está la lectura. Esta primera parte del curso, lastimosamente tenemos que leer. Hay que leer. No hay de otra, porque son conceptos estadísticos básicos. Vamos a hacer muy pocos cálculos estadísticos, muy poquísimos. Entonces, esta primera parte es más de conceptos y lo vamos a discutir. Entonces, la mejor forma de hacerlo es que ustedes tengan las lecturas, que lean la lectura ampliada y con esta presentación que les voy a hacer van a tomar en cuenta, este es un resumen de los aspectos más importantes. Vean que siempre está la presentación y la lectura ampliada, el capítulo completo. La presentación y el capítulo completo. Entonces, en esta primera parte vamos a ir viendo, digamos, los aspectos más importantes de esta lectura para que ustedes puedan hacer el laboratorio o para que ustedes empiecen el laboratorio. Este laboratorio, ya después de la clase de hoy, de esta primera clase, ya ustedes ya pueden empezar a ver hacer el laboratorio. Bien, entonces empecemos con el curso. Vamos a hacer la presentación. A ver qué tal me va. Cuando hagan la lectura ampliada, tomen en cuenta todo esto. La presentación quedó bonita. Bien, ustedes pueden ver ahí la presentación, sí. Sí, profe. Okay. Lo primero, el primer tema que se toca en la lectura del libro es la definición de estadística. Bueno, ¿de qué trata este curso? Bueno, la estadística es una ciencia que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. La estadística trabaja con datos. Vamos a trabajar con datos. Vean ustedes que la definición es muy interesante porque habla acerca de una ciencia que se ocupa de recolectar datos,
También está la parte de la recolección del dato, organizar datos, presentación, análisis e interpretación de datos. La gente piensa que estadística solamente es presentar datos y analizar datos. No, la estadística viene desde mucho atrás. Viene incluso de cómo recolectar el dato. Hay información que cuesta recogerla, hay información que cuesta recolectarla. Por ejemplo, ¿cómo sabemos el nivel de felicidad que tiene usted? ¿Han escuchado que Costa Rica es el país más feliz del mundo? ¿O es uno de los países más felices del mundo? ¿O fue uno de los países más felices del mundo? Sí, profe. Sí. ¿Cómo se recolectó esa información? ¿O qué tipo de información se recolectó? A mí me gustaría saber. Entonces, vean ustedes que la estadística tiene que ver con eso. Tiene también que ver con la forma de recolección de datos. Organizarlos, presentarlos, analizarlos, interpretarlos. Y una cosa muy importante es que todo esto ayuda a una toma de decisiones efectiva. Lastimosamente, pues a veces tomamos decisiones sin datos. Sin datos. Entonces, esas son muy malas decisiones. Las decisiones que usted toma sin datos son muy malas decisiones. Las mejores decisiones son las que se toman en cuenta con datos. Y la estadística ayuda mucho en esto. Bien, la palabra estadística, van a ver ustedes en la lectura que la palabra estadística tiene otros usos. Digamos, por ejemplo, los datos estadísticos, vean ustedes que la gente piensa que solamente vamos a trabajar con números y esto no es cierto. Esto no es cierto. Los datos estadísticos incluso pueden ser de forma cualitativa. Ahí tenemos dos ejemplos. Vamos a trabajar con datos así, cuantitativos, numéricos, sin duda, 50 años, pero también vamos a trabajar con datos cualitativos, lugar de nacimiento, Limón, por ejemplo. Vean ustedes que vamos a trabajar también con información cualitativa. Información que no es numérica, pero que es información. Información, esos datos. La palabra estadística más bien a veces se utiliza para los datos. O, por ejemplo, se escucha la palabra estadísticas en plural. Ustedes van a escuchar así el campeonato verano del 2009. Bueno, 2009 ya pasó hace rato, pero van a ver ustedes ahí la palabra estadísticas y ustedes van a ver un montón de números. Cuántos partidos ganados, cuántos perdidos. ¿Ve? Es muy interesante esto porque aquí se cumple la definición de estadística, porque vean que hay información numérica, pero también hay información cualitativa. ¿Quién es el goleador número 1? Número 2. Nombres. Hay datos numéricos, pero también hay datos de tipo cualitativos. ¿Quién es el goleador número 1, goleador número 2? ¿Quién va de primero, quién va de segundo, etcétera? Entonces van a ver ustedes que la palabra estadística pues también se usa para generalizar, para decir, bueno, los datos. La gente dice estadísticas así y generalmente lo asocia con datos. Bien, la estadística pues es, como habíamos dicho, es una disciplina científica, tiene que ver con la recolección del dato. También es importante saber cómo recolectar el dato. Se está haciendo una encuesta nacional creo que del machismo, algo así. Y yo digo, qué interesante, ¿cómo medirán eso, el machismo? ¿Cómo medirán el machismo? Imagínense. ¿Se han puesto a preguntar? ¿O cómo se mide si alguien es muy religioso, poco religioso? ¿Cómo se mide eso? Entonces vea usted que la estadística también ayuda en ese proceso, cómo recolectar el dato. ¿Cómo recolectar el dato? Tiene que ver con la clasificación, la presentación del dato, cómo presentar gráficos, cuadros, cómo analizarlos y la interpretación y obviamente pues el proceso de toma de decisiones. Ustedes van a ver en la lectura que se habla, digamos, de las ramas de la estadística. Es una rama de la matemática, la estadística, aunque no crean, es una rama de la matemática, pero tiene sus propias teorías, ¿verdad? Propias teorías, sus propios métodos. Y naturalmente la estadística apoya mucho en el proceso del método científico. Van a ver que la estadística, pues, en estadística hay prueba de hipótesis,
hay esos elementos que uno aprendió en generales de lo que era el método científico. Hay una hipótesis, una prueba de hipótesis. Entonces vean ustedes que la estadística también tiene los elementos del método científico. Por eso es que dicen que la estadística es una ciencia, ¿ve? Tiene todos los elementos del método científico. Hipótesis, corroboración de hipótesis, etc. Bien. Hay algunos términos en estadística, hay algunos términos que hay que tomar en cuenta, algunos términos importantes. Si quieren los apuntan, por favor. Hay unos términos, hay un lenguaje único. Estadística tiene un lenguaje también, igual que todas las disciplinas, tiene un lenguaje, tiene ciertas palabras que son claves. Y estas 4 palabras son claves. La unidad estadística, la característica, la observación y el informante. Me parece que en el libro no está muy claro lo que es el informante, por eso lo puse ahí con el signo de interrogación. Unidad, estadística, característica, observación, informante. A ver, ¿qué es la unidad estadística? Bueno, es la persona, animal o cosa que se estudia. Aquí nos pone un ejemplo, dice el director de un colegio rural desea analizar los factores asociados al rendimiento escolar de los alumnos del primer año de la institución y aplica un cuestionario que deben llenar los padres de familia o el encargado, que entre otras cosas se consulta por el ingreso familiar, la ocupación del jefe del hogar y el número de hermanos. A ver, ¿cuál sería la unidad estadística? ¿Qué se está estudiando? A ver, quiero escucharlos. Pues vamos a verlo. El director de un colegio rural desea analizar los factores asociados al rendimiento escolar de los alumnos del primer año de la institución y aplica un cuestionario que deben llenar los padres de familia o el encargado. Los alumnos. A ver, ¿qué es los alumnos? ¿Ve? Se está estudiando personas, dice, sí, personas, se está estudiando personas. ¿Y qué se está estudiando? Los alumnos. Dice, aplica un cuestionario que deben ser llenados los padres de familia. ¿No serán los padres? Yo creo que los padres, Los porque padres, son los sí. que van a llevar el Tal vez cuestionario. propiamente no sean los padres, sino la Ah. situación que afecta a los estudiantes, o sea, la situación que tienen los padres que pueden afectar a los estudiantes, porque Exactamente. lo que está afectando es el factor de rendimiento, eso es lo que se está estudiando. Correcto. Es que Asociado como, al rendimiento de los alumnos. Rendimiento de los alumnos. Si le pregunto a los padres, es acerca de los alumnos. me imagino que al querer consultar acerca de ingresos familiares es para más o menos tener una factor. estadística, en que puede afectarle socialmente y económicamente a esos alumnos. Al alumno, correcto, exactamente. Al alumno. Dice, el número de hermanos, si hay 10 hermanos en la familia, ¿eso afecta a quién? Al Alumno, Y al que ahí está andan estudiando. haciendo ruido, no me dejan estudiar, ¿verdad? Ocupación del jefe del lugar, bueno, si el papá está desempleado, eso afecta también al alumno, ¿por qué? Pues vea que son factores asociados al rendimiento escolar de los alumnos. Entonces, ¿cuál es la unidad estadística? Marquémoslo acá, un alumno. Lo del padre de familia es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ya vamos a ver qué es eso del padre de familia. ¿Por qué le pregunto al padre de familia? Ya vamos a ver que eso es otra cosa. Entonces, la unidad estadística es un alumno. Importante eso, un alumno. Así más o menos es la práctica. Otro término, La característica, dice la variable o fenómeno que se va a estudiar. Va de nuevo. Aquí hay un montón de variables que se van a estudiar. Dice el director de un colegio rural desea analizar los factores asociados al rendimiento escolar de los alumnos del primer año de la institución y aplica un cuestionario que deben llenar los padres de familia o el encargado, que entre otras cosas se consulta por el ingreso, la ocupación del jefe del hogar y el número de hermanos. A ver, ¿qué es la variable que se va a estudiar? Una característica. ¿Es un alumno? ¿Es un padre de familia? ¿Es el ingreso familiar? Ingreso familiar. El ingreso familiar. Bueno, sí, exactamente, es una de las características. Una de las características, muy bien. Es
una de las características. Aquí hay 1, 2, 3 características. Excelente, vamos muy bien, excelente. Otro. Ve, informante, esto es muy diferente. Quien suministra la información. Esto tiene otro nombre, ¿ven? El Ese informante. sería el padre. Ahí Ajá, sí padre de es el familia. padre, correcto. Ahí sí es el padre, ¿ve? Entonces, naturalmente, el informante muchas veces coincide con la unidad estadística la mayor parte del tiempo, pero muchas veces tengo que preguntarle a otra persona. Entonces, el informante es quien suministra la información. La mayor parte del tiempo es la propia persona. Aquí informa por sí mismo, pero a veces hay que preguntarle a alguien más. El informante, quien suministra la información. Entonces, vean ustedes que aquí serían los padres de familia o el encargado. Bueno, vamos marcando, ¿verdad? Más o menos el examen es así, ve, el examen y la práctica van a ver ustedes que les presentan una situación, les preguntan y les ponen opciones y ustedes tienen que marcar. Ven. Entonces, vean ustedes que volvamos para atrás, volvamos para atrás. Entonces, muy importante estos 3 conceptos, o estos 4 conceptos, ¿verdad? Una unidad estadística, una característica, una observación y un informante. Me parece que falta algo, ¿verdad? Observación, profe. Falta la observación. Me parece que falta algo la observación. Yo creo que sí estaba la observación. La observación es un ejemplo. Creo que está más adelante. Observación, no está. Ok, vamos a poner, la observación es un ejemplo. Es un ejemplo del valor que toma. Apúntenlo ahí, lo van a ver en la lectura. La observación es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el ingreso familiar. Tenemos el ingreso familiar. Entonces, ¿cuál sería la observación? Qué sé yo, una observación sería un ejemplo que puede ganar, digamos, un ingreso familiar, 50,000 colones. Un ejemplo de observación, entonces vamos a poner aquí. Un ejemplo de ingreso familiar. Ejemplo de ingreso familiar de observación. Ingreso familiar se pone un valor posible, 100,000 colones. ¿Ven? Ahora, un ejemplo de observación, digamos, de ocupación del jefe del hogar, ¿qué podría ser? Enfermero. Correcto, de jefe del hogar. Un valor posible también. Puede ser enfermero, como dijo el compañero, enfermero. Profe, entonces la observación como tal es la información que se obtiene de las variables. Correcto, es un ejemplo, es un valor posible. Lo van a ver en la lectura. Yo pensaba que esa filmina estaba, vieran que no sé por qué, ahora voy a revisar por qué no está. Hecha que la voy a apuntar aquí. Yo juraba que había puesto observación. Van a ver ustedes que la observación es un ejemplo, es un valor posible. En la lectura lo van a ver que ponen incluso un cuadro con las variables y ponen un ejemplo del valor posible. A ver, el número de hermanos, ¿cuál sería un ejemplo? Ejemplo de, dice, 4. observación de número de hermanos. Y ponen 4. Claro, alguien puso 50 y se lo pusieron mal. ¿Por qué se lo pusieron mal? Bueno, yo no creo que sea un valor posible. Porque ninguna mujer puede tener 51. Exactamente, o sea, no solamente es un ejemplo, sino que es un ejemplo que sea posible, ¿no? Por supuesto. Ya dentro de la lógica, lo posible. Se lo pusieron malo, ¿eh? Qué raro, esta filmina no está, qué raro. Voy a revisar qué fue lo que pasó. Bien,
En la lectura está muy claro esto, lo de la observación. La observación sí es un ejemplo de la característica. Muy bien, informante ya vimos. Luego la lectura habla acerca de la población y las muestras, que es otro tema muy propio, digamos, de la estadística. Lo que son las poblaciones y las muestras. Es un tema muy propio de la estadística. La población, dice, es un conjunto de unidades de estudio. Es el conjunto de unidades de estudio. Y esa puede ser finita si se puede contar o infinita si no se puede contar. Si no hay forma de contarlo y no hay forma de saber cuántos son y no hay ningún procedimiento para saber cuántos son, se le llama infinita. Si existe algún procedimiento para saber cuántos son, o hay algún lugar donde usted pueda averiguar cuántos son, se le llama finita. Vamos a ver algunos ejemplos. Van a ver ustedes que está el tema de la muestra y el muestreo. O sea, uno generalmente en estadística trabaja con muestras, ¿verdad? No, generalmente no trabaja con las poblaciones porque generalmente las poblaciones son muy grandes. Entonces, van a ver ustedes que en la lectura que el muestreo es un procedimiento para obtener una parte de la población. Naturalmente, si la población es muy grande, a veces no se usa, a veces no siempre se usa. Si usted dice, no, la verdad es que no me interesan las muestras, yo quiero trabajar con toda la población, ok. ¿Usted quiere trabajar con toda la población o usted va a trabajar con un censo? Es un poquito complicado, pero bueno, a veces hay gente que le gusta trabajar con el censo, con todo. Generalmente no se hace, generalmente la gente toma una muestra. ¿Por qué? Por estos motivos. Porque la población es infinita. Bueno, la población pues no se puede contar. O la población es muy grande. Si la población es muy grande, entonces usted definitivamente requiere usar una muestra. Digamos, las encuestas políticas que ustedes han visto hoy, toman, la población de Costa Rica no es muy grande, pero 5 millones es bastante grande para estudiar 5 millones de personas. Por eso es que estudian una muestra. Dice la unidad de estudio se destruye o se transforma. Por eso es que se hace muestreo. Me acuerdo allá digamos, usted quiere hacer, digamos, usted tiene un embarque ahí, ¿verdad? Un embarque de cajas de vino. Yo siempre me acuerdo de ese ejemplo. Ese ejemplo me quedó a mí clarísimo. Yo decía, mira, dice, llega el embarque de vino, bueno, vino, y sucede que había que sacarles el corcho, ¿verdad? Sacarle el corcho y tomar una muestra de vino para mandarlo al laboratorio. Y yo le preguntaba a la gente de la aduana, ¿y después qué se hace con el vino? No, con la botella de vino se desecha. Y yo les preguntaba, ¿y no se le puede poner el corcho de nuevo y volverlo a enviar? No, esa botella ya se echó a perder. Entonces, por eso es que la gente hace muestreo, porque la unidad de estudio se transforma o se destruye. Eso está claro, sí. Sí. Sí, Sí, profe. Imagínese, si usted quiere, le saca el corcho a una botella de vino para sacar una muestra, ya después eso se echa a perder. Esa botella se echó a perder. Y también porque es muy práctico. Van a ver ustedes que es muy práctico trabajar con una muestra que trabajar con toda la población. Esas son las Profe, razones. lo que Sí, pasa es que me imagino que, ¿verdad? Para poder trabajar con una muestra, tiene que cumplir ciertas características necesarias o que cumplan con lo que yo busco, porque, ¿verdad? No todas bueno, la población con la que vayamos a trabajar, hablando de población, pero en cualquier cosa que se haga, no todo es igual. O sea, exactamente. como para tener una posibilidad a nivel de estadística. Eso es. Las muestras van a ver ustedes, más adelante vamos a ver que tiene que tener ciertas características. Aquí está. Hay 3 formas de seleccionar muestras. Esto es un tema muy de la estadística. Cuando usted va a seleccionar una muestra, puede hacerlo de 3 formas.
Puedes hacerlo aleatoriamente, puede hacerlo intencionalmente o puede hacerlo por conveniencia. Entonces, vamos a ver este ejemplo, les va a gustar, es un ejemplo bastante práctico. Dice, un empresario quiere estimar la proporción de viviendas en un barrio que dispone de internet. Dice, y decide visitar una muestra de 400 casas y luego generalizar los resultados de la muestra a todo el barrio. ¿Él va a estudiar todo el barrio? No. Todo el barrio no lo va a estudiar. ¿Él va a estudiar cuánto? Una muestra de 400. Okay. ¿Cuál es la población del barrio? ¿Cuál es la muestra? 400. Perfecto. Profe, y para que estadísticamente eso esté correcto, tengo que conocer más o menos cuántas, por ejemplo, casas existan como para saber que esa muestra va a ser asertiva. Sí, eso se llama el tamaño de muestra y eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ah, ok. Un tema que vamos a ver, el tamaño de muestra. Digamos que por ahora él resolvió el problema y dijo 400. Vamos a ver que más adelante, pues ese número, vamos a ver de dónde sale. Por ahora vamos a ver el método, ¿verdad? El método de selección de la muestra. Puede ser aleatoria, puede ser por juicio o puede ser por conveniencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el método mejor? Bueno, dice aleatorio. Sí, digamos, él puede seleccionar aleatoriamente, puede dividir, digamos, el barrio. Él puede dividir el barrio en sectores. Vamos a dividir el barrio en sectores. Así. Él puede dividir el barrio. Puede dividir el barrio en sectores. ¿Sí? Puede dividir el barrio en sectores. ¿Verdad? Y dentro de cada sector, él va a escoger aleatoriamente algunas viviendas, ¿ve? Entonces, esa es una forma de hacerlo, de forma aleatoria. Como tiene aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sectores. Entonces, selecciona aleatoriamente 1 o 2 sectores, por ejemplo, o 3 sectores. Escojo este, por ejemplo. Escojo este aleatoriamente y escojo este aleatoriamente. Y dentro de cada sector, yo selecciono también aleatoriamente casas. ¿Verdad? Selecciono este bloque de aquí, selecciono este bloque de aquí, este bloque de aquí, ¿ves? Aleatoriamente. Hay procedimientos para hacer esto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, ¿lo tiene que hacer aleatoriamente? No. No, puede hacerlo de otra forma. Ya van a ver ustedes que existe otra forma de hacerlo. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Ya no aleatoria. Ahí lo decía la lectura, ¿verdad? Decía Por conveniencia. intencional. Vean, van a ver en la lectura que la parte intencional tiene que ver con un juicio. O sea, alguien que conozca muy bien, pues le iba a decir dónde hacer las encuestas. Le dice, vea, no se vaya ni por aquí, que no hay casas, ni por aquí, que no hay casas, sino que váyase por aquí. En esta parte de aquí, viene alguien que conocen bastante, ¿verdad? Dice, vea, véngase a esta parte de aquí. Aquí hay casas, váyase por aquí. Y váyase por aquí. Bueno, ya me están metiendo un juicio, ¿verdad? O sea, ya está haciéndome, ya hay un experto que me está diciendo dónde hacer las encuestas. Váyase ahí, a estos 3 lugares, váyase y entrevista. ¿Es aleatorio? No. No, no es aleatorio. Es un criterio de juicio. Hay un experto que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Se vale? Sí se vale hacerlo. Y la tercera forma es por conveniencia. Lo van a ver ustedes en la lectura. Lo van a ver ustedes en la lectura. El de conveniencia tiene bien puesto el nombre, ¿ya? Y usted va donde no le parezca, ¿ve? Ah, no, me voy a sentar aquí en el parque, pues ahí voy a esperar que la gente pase y yo los entrevisto. O me voy caminando y voy tocando puertas ahí por donde yo quiero, ¿ve? Se queda por acá y se queda y entrevista al que pase. Jessica. Profe, digamos, si uno por uno mismo elige lugares más seguros que otros, ¿sería por juicio o por conveniencia? Bueno, ahí sería por conveniencia. ¿Verdad? El juicio es el juicio de un experto. Alguien, el experto le dice, Ok. no se vaya por aquí, no se vaya por allá. Y así usted dice, no, ahí yo veo una gente sospechosa, mejor no voy. Eso le conviene a usted, ¿verdad? Eso usted toma la decisión. Ok, gracias. Me puede hacer algo,
por conveniencia mejor no voy por ahí, ¿ve? Es algo que usted la toma, la decisión que usted la toma. Si alguien toma la decisión por usted, ya sería por muestreo de juicio, ¿ve? Juicio de un experto. Bueno, un experto le va a decir dónde ir. Entonces vean ustedes que las tres formas funcionan. ¿Van a salir entrevistas? Sí. ¿Existen esas tres formas? Sí. A veces se combinan, sí, también se combinan. Pero ¿cuál es la mejor forma de muestrear? El aleatorio. Dice, los errores de muestreo son medibles. Cuando yo hago selección aleatoria, yo sé cuánto es el error de muestreo. Yo puedo medirlo. ¿Ves? Yo puedo medirlo. Bien, en la lectura van a ver ustedes que hay tipos de errores. Cuando uno hace muestras, hay dos tipos de errores que se cometen. El primero es de muestreo. Esto es un error no humano. O sea, esto no se puede evitar. El error al azar. El error al azar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con la lista. Vamos a escoger 3 personas de la lista. De la lista voy a escoger a 3 personas. Entonces me va a decir usted, profe, ¿y por qué escogieron al compañero y no me escogieron a mí? Bueno, por un problema del azar. Es un problema del azar. Por un problema del azar yo no lo escogí. Vean ustedes que ese error se llama un error de muestreo. Es un error no humano. Se debe al azar. ¿Por qué salió el número 20 y no salió el número 19, que soy yo? Bueno, por cosas del azar. No es culpa de nadie. El azar hizo que surgiera ese valor y no es culpa de nadie. Eso es un error de muestreo. Ahora, hay errores que sí son humanos. Hay errores que sí son humanos que se llama sesgo de selección. Vámonos el hecho de que usted vaya, usted dice, vea, no vaya a este barrio que es muy peligroso. A este barrio de aquí, no vaya que es peligroso. ¿Ves? Entonces usted está cometiendo un sesgo de selección. El sesgo de selección tiene bien puesto el nombre. El hecho de seleccionar unas zonas y otras no, o una parte de la muestra y otras no, o una parte de la población y otro no, esto me lleva a mí a cometer el sesgo de selección. Es un error humano. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, el sesgo de selección se da más ¿cómo se llama? Cuando nos lo da como una persona que conoce la zona, o por un experto. No, se da cuando en cualquiera de las 3 situaciones, de los 3 tipos de muestreo, cuando usted selecciona por cualquier motivo, selecciona una parte de la población y la otra no, entonces comete el sesgo de selección. Eso siempre va a ocurrir, digamos, la selección siempre va a ocurrir. Dice, mira, esa provincia o ese cantón es muy caro. Vamos, las encuestas en Talamanca son carísimas porque es un lugar muy alejado. Entonces la gente que hace encuestas dice, no vayan a Talamanca porque se me va a disparar el costo de las encuestas. Entonces la gente comete un sesgo de selección. Si usted dice, bueno, no escojan algunas y otras sí, entonces hay un sesgo de selección. Eso es un error humano. Eso es un error humano, siempre que usted, digamos, dice, bueno, de esta muestra o de esta población que tengo, yo selecciono algunos y otros no, y otros los dejo por fuera, inmediatamente cometo el sesgo de selección. Es un error humano. Se presenta casi siempre. Casi siempre. Lo que hay que hacer es reducirlo. A veces es inevitable. Ok, van a ver. Las muestras aleatorias se prefieren. ¿Por qué? Porque reducen el sesgo de selección. ¿Ah? No lo eliminan, lo reducen el sesgo de selección. Ahora también producen errores aleatorios medibles. Los errores van a ver que son medibles. Y el error de muestreo se puede controlar aumentando el tamaño de muestra. Cuando usted aumenta el tamaño de muestra, usted dice, vamos a hacer 300 encuestas más. Usted el error de muestreo lo hace más pequeño. El error aleatorio, lo hace más pequeño. Hay un niño llorando por aquí. Bien, vamos a hacer una demostración en Excel, digamos, con la lista del curso. Vamos a escoger a 3 compañeros y de una vez les enseño cómo sacar números al azar. En la lectura del libro,
van a ver que hay un procedimiento un poquito, ¿cómo les digo? En el libro hay un procedimiento para seleccionar números al azar un poquito, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Un poquito, digamos que ya no se usa, Voy a buscar la lista, voy a enseñarles cómo sacar números aleatorios, obviamente, ¿ve? Con la lista, con la lista de ustedes, ¿ve? Los 76, aquí está. Aquí está la lista de ustedes. Vamos a ver aquí la lista de ustedes. Para aquí. Aquí está la lista de ustedes. Aquí está la lista de ustedes. A ver. Ok. Entonces vean. Está desde el 1 hasta, ¿hasta cuántos son ustedes? Ah, mira, sí son 40, con razón. Bueno, ya dos compañeros ya se fueron. Hay 40 compañeros. Uy, qué montón. 45, ¿no? No vi, profe. 40. Mm, La otra es de limón, sí. mm, Son de no, limón, pero... Ah, sí, 40, perdón. 40. Ujú. Entonces, me dicen a mí, bueno, escoja tres compañeros. Entonces, hay tres formas de hacerla. A ver, ¿cuáles son las formas? La primera, Al azar. Al al azar. azar, correcto. La primera es Aleatoria, es la primera. al azar o aleatoria, correcto. Ujú. Hay procedimientos para eso. Ubíquense en cualquier lado de la celda. Hay una función en Excel. Que puede enseñar una función en Excel que selecciona números aleatorios. Inserte la función en Excel, esta que dice F. Hay una función en Excel, F, que se llama aleatorio entre. Hay una función que dice aleatorio entre y le voy a decir que me escoja el inferior 1 y el superior 40. Hay una función en Excel que se llama aleatorio entre que escoge números aleatorios. Voy a poner el mínimo 1, que es el Emily, ¿verdad? Emily Campos, y el superior 40, que es el compañero número 40 o la compañera número 40. Aleatorio entre. Le doy a aceptar y va a salir un número aleatorio, el número 4. A ver, Tracy Cambronero. 1, 2, 3, 4. Tracy. Aquí, profe. Ahí está. Déjeme, a ver, quiero verle. Tracy Cambronero, ahí está. Usted salió seleccionada. Que va a ser la... Ahorita le digo que para qué la voy a escoger. Digamos, cuando yo daba clases presenciales, yo les decía, bueno, Tracy va a ser la encargada de, digamos, de siempre abrir el laboratorio, ¿ves? Cuando estábamos en un laboratorio. Ya va a abrir y cerrar el laboratorio, ¿ves? Lo que Tracy diga, Tracy lo hace, ¿ves? Ella se va a encargar de abrir y cerrar el laboratorio, ¿ves? Y alguien le va a ayudar. Vamos a escoger a la segunda persona. A ver, vuelva a repetir el procedimiento, entonces. Obviamente a ustedes cuando hagan este ejercicio no les va a salir el número 4, ¿verdad que no? Va a salir aleatorio. Como es aleatorio va a salir otro número, exactamente. Esta es la gracia. Va a salir otro número. Entonces, esta función aleatorio, digamos, la copio, voy a copiarla. Y me salen dos números, la voy a copiar 3 veces y van a salir 3 números aleatorios, vean. Además de Tracy me salió el 12, que es Jessica Madrigal. ¿Está por aquí Jessica? Sí, profe. Jessica, usted le va a ayudar a Tracy a abrir y cerrar el laboratorio.
Bueno, ahora no, porque ya estamos en forma virtual, pero digamos que usted tenga que seleccionar personas, este sería el procedimiento, ¿eh? Y luego el número 16. El número 16, entonces yo busco el número 16. Carol Noemí Silva. Acá, profe. Usted va a supervisar a Jessica y a Tracy. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la forma, digamos, de seleccionar números aleatorios. Entonces, vamos a ver, Sebastián me puede decir a mí, profesor, ¿por qué no me seleccionaron a mí? ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué tipo de error es ese? ¿El error de muestreo o el sesgo de selección? De muestreo. Demuestro. Error de muestreo, ¿verdad? Por una cuestión del azar, Sebastián no salió. Lo lamento mucho, Sebastián, pero fue cosa del azar, usted lo vio. Usted vio aquí, ¿verdad? Delante de todos, le enseñé los números al azar, no salió usted y eso fue un problema del azar. Eso se llama error de muestreo. Ahora, ¿cuál hubiera sido la forma, digamos, la otra forma de seleccionar? La otra forma de seleccionar números aleatorios, bueno, números en realidad no aleatorios, es con una muestra de juicio. A mí me dice la profesora, ¿cómo que se llama la coordinadora? Andrea Cedeño. Sí, profe. Sí. A mí me dice la profesora Andrea Cedeño, vea, me dice, Sebastián es alguien que le puede ayudar bastante, dice, porque él conoce bastante los laboratorios. Y yo le digo, ¿y quién más, profesora? Bueno, me dice, Stephanie Mora también le puede ayudar. Y un experto me lo dice. Y Priscila. Escoge esas tres personas. Bueno, escogí esas tres, pero ya esto no es una selección aleatoria, ¿verdad que no? No, eso es por juicio. Eso es por juicio, exactamente. Yo, un experto, la profesora Cedeño, me dice, ¿quiénes debo yo seleccionar? ¿Se vale? Sí, se vale. ¿Es aleatorio? No, no es aleatorio. Pero se vale, claro que se vale. ¿Y cuál es la tercera Profe, forma? eso es como cuando tiene referencias uno para laborar. ¿Verdad? Sí, no es Sí. aleatorio, sí, la selección laboral no es aleatoria, sí. No. Y falta por conveniencia nada más. Y falta la conveniencia. Entonces, por conveniencia vengo yo y veo quién, digamos, cuando yo llego allá al laboratorio, veo quién es el primero que llega. Y veo que siempre antes de a las 7:30, no, a las 8, desde las 8 de la mañana, Luis David Rodríguez está ahí, desde las 8 de la mañana, bien temprano. Está acompañado de Brenda Mora. Ellos dos están siempre tempranos ahí en el aula. Entonces digo, a mí me conviene que estas personas sean los encargados del laboratorio, entonces yo los escojo. Una cuestión de conveniencia. ¿Verdad? O yo me fijo, por ejemplo, quién se queda al final de la clase, quién es el último que te queda, ¿verdad? Porque todo el mundo sale corriendo. Entonces, por esas cosas de la conveniencia, yo escojo. ¿Se vale? Sí, se vale. ¿Está al azar? No, no está al azar. Entonces, ¿cuál de los tres métodos de selección es mejor? Bueno, naturalmente bueno, es que va a depender de la necesidad que yo tenga. El método, obviamente, el mejor de los métodos sería el aleatorio, porque los errores de muestreo son medibles. Y en la selección aleatoria yo sé cuál es el error de muestreo. Y lo puedo medir. Ven, de todo esto habla la lectura, ¿ve? Vea, con esto de la selección de números aleatorios, el libro en esa parte es bastante grosera, es muy grosera porque habla de unos números aleatorios que ya no se usan. Esos números aleatorios ya no se usan. Lo que se usa hoy en día es esto, los números aleatorios generados por computadora. En la sede de Limón vamos a hablar, digamos, de cómo hacerlo en calculadora. Vamos a ver el método de cómo hacerlo en calculadora, pero es bastante parecido a esto. Escoger un número entre 1 y 40, escoger 3 números o 4 números. Bien, ya hicimos la demostración en Excel con las listas del curso. Ya, y vamos a hacerlo con calculadora. Bien, otro tema que menciona el libro es el asunto de las variables. Hay tipos de variables. Las variables, cualquiera de las variables que usted estudia,
son, hay variables numéricas o cuantitativas, ¿ves? Son números, variables numéricas o cuantitativas, y vamos a ver algunas, el peso, por ejemplo, la estatura, la edad en años cumplidos, el número de hijos nacidos vivos, el número de cursos matriculados. Van a ver que son variables cuantitativas. ¿Ve? Aquí sí puedo hacer el demo. A ver, preguntémosles a alguien. Alexandra. Alexandra, ahí está. Alexandra Gutiérrez. Alexandra. Vamos a ver, Alejandro se fue. Andreina está por ahí, sí. Sí, profe. Andreina, ayúdeme con este ejemplo. Dice, en las variables numéricas o cuantitativas, siempre vamos a generar números. ¿Usted sabe cuánto pesa, más o menos? Más o menos, yo creo. ¿Cómo cuánto pesa? 53, tal vez. 10 kilogramos, ven. Vea que Andreina me dio un valor y yo produje un valor numérico. Estatura, ¿sí sabe cuánto mide, más o menos? Como unos 53. Unos por ahí. 53 metros. ¿No? Y si es en centímetros sería 153. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 18. 8. ¿Tiene hijos nacidos vivos? No. 0. ¿Y cuántos cursos matriculó? 4. 4. Entonces, como ustedes pueden ver, las variables numéricas o cuantitativas siempre generan valores, siempre generan números, ya sean números enteros o números fraccionarios, eso no importa. Las variables numéricas siempre generan números, por eso se llaman numéricas o cuantitativas. Ahora, esas variables numéricas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Bueno, aquí continuamos con el demo. Hicimos un demo acá. Hicimos un demo con la información de Andreina. Y vamos a clasificar esa información. ¿Sí? No se copió. Aquí vamos a clasificar esa información en discretas y continuas. A ver, creo que no quiso copiar. Ahí está. ¿Ves, Andreina? Variables cuantitativas pueden ser discretas si son enteras o continuas si se aceptan fraccionarios. A ver, ¿el peso acepta fraccionarios? Sí. ¿Verdad que sí? Si acepta fraccionarios. Usted puede decir peso 53 kilos con 500 gramos porque me acabo de desayunar. Usted puede poner fraccionarios. Continua. A ver, la estatura, bueno, la estatura también es continua, ¿no? La estatura también es continua porque acepta fraccionarios. La edad en años cumplidos acepta fraccionarios. No. ¿Verdad que no? La edad en años cumplidos No. no acepta fraccionarios. Ojo, la edad en años exacta es así. La edad en años exacta es así. Pero Porque en tienen años que decir los cumplidos, meses y los días. exactamente, usted puede decir, tengo 18 años y con 5 meses, una cosa así. Pero eso sería su edad exacta. La edad en años cumplidos, esa sí es discreta, porque no admite fraccionarios. Está, bueno, pongámoslo así. Es que me gusta más la pizarra para escribir estas cosas en la pizarra. Entonces tengo que hacerlo así. Ok, dice número de hijos nacidos vivos, admite decimales los hijos. No. Bueno, eso de que estoy medio embarazada, eso no existe, ¿verdad? Me decían una vez, profe, es que estoy medio embarazada. Bueno, créame que no está medio embarazada, digo, está completita. Entonces, es una variable discreta. No admite decimales. Y eso de medios hermanos, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso, medios hermanos, eso es otra cosa. Vea que eso no admite decimales
Y dice el número de cursos matriculados, esto tampoco admite decimales, ¿verdad? Yo nunca he escuchado decir a alguien que está llevando 3 cursos y medio. ¿Y ese medio qué tipo de curso es? Entonces, vean ustedes que las variables, usted que admite decimales, son continuas, y si son enteras, pues son discretas. Bien. Ahora, los atributos, hay variables, atención, hay variables que no son numéricas, pero que sí es información. Por ejemplo, provincia de residencia, dice el género, tal como se estudia digamos, en ciencias humanas, y padeció el COVID y el nivel de estrés, dice provincia de residencia, y ese es ¿cómo se llama? ¿Dónde? Cartago. Por ejemplo, aquí en Cartago, ¿verdad? Sí. Dice género, por ejemplo, estamos estudiando, tal como se estudia en ciencias humanas, dice masculino. Dice, ¿padeció de COVID? No. Y nivel de estrés, poco. Entonces van a ver ustedes que hay información que no es numérica, pero que sí es información. Esa información se llama variables cualitativas. Y es información estadística, es el dato estadístico. Con esto se hacen un montón de estudios, ¿verdad? Imagínense con esto del COVID, sí o no, provincia de residencia, el nivel de estrés, etcétera. Entonces hay variables, esas variables se llaman cualitativas y no son numéricas porque se presentan así, en forma de, digamos, de etiquetas. Aquí está un resumen. Todo esto lo explica el libro. Tal vez el libro lo explica más elegante que yo, pero sí, lo explica muy bien en el libro. Que las variables, dice, se dividen en cualitativas y numéricas, ¿ya? Y a su vez las numéricas se dividen en discretas y continuas. El resumen. Creo que esto es fácil de visualizarlo, ¿verdad? En la práctica van a ver ustedes, en el laboratorio van a ver ustedes eso. Bien. Finalmente el libro entra en una discusión ahí, ¿verdad? Que habla acerca de lo que es los tipos de estadística. Habla de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva tiene bien puesto el nombre, es un conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar los datos de forma informativa. Van a ver ustedes que este curso tiene mucho de estadística descriptiva, tiene mucho de presentar información, resumir información, dar informes. Entonces van a ver que hay muchos gráficos, cuadros. Van a ver ustedes que digamos, el curso tiene mucho de estadística descriptiva. Y la otra estadística es la inferencial. La inferencial es un poco más allá, digamos, es un conjunto de métodos utilizados para tomar muestras, ¿verdad? Para tomar muestras, y de esas muestras usted toma decisiones. Basado en las muestras, usted toma decisiones en una población. Ya no es algo informativo, ya no es puramente informativo, sino que ya tiene que usted que tomar decisiones basado en muestras. Entonces ya es un poquito más elaborado. Esa es la estadística inferencial. Entonces hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística inferencial la vamos a ver casi al final del curso, donde van a ver algunos métodos donde vamos a tomar muestras y vamos a tomar decisiones. Carol. Profe, un ejemplo de estadística inferencial podría ser tal vez la que hicimos el día de hoy. Ah, sí, correcto. Exactamente. Exactamente. Eso es un buen ejemplo de estadística inferencial. Se requiere tomar 3 estudiantes de forma aleatoria y se toma una muestra de 40, de una población de 40 para tomar 3 estudiantes, y basado en eso, pues se hace el procedimiento. Vean en el laboratorio, creo que viene algo como eso, vea. Veamos, echémosle una mirada al laboratorio. Mire. Mire.
Para la situación que se describe a continuación, señale cuál de las ramas de la estadística piensa usted que es necesario aplicar. Dice, si el Poder Judicial decide realizar un estudio sobre el acceso de los servicios de los usuarios durante los meses de marzo y abril 2020, utilizando como fuente todos los registros administrativos de la cantidad de personas que realizan trámites en los despachos judiciales. ¿Aquí está aplicando la estadística inferencial o está aplicando la estadística descriptiva? La inferencial, ¿no? A ver, veamos de nuevo. Si el Poder Judicial decide realizar un estudio sobre el acceso Descriptiva. de los servicios de los usuarios durante los meses de abril y mayo, utilizando como fuente todos los registros, vean, ni siquiera está tomando muestra. Está usando todos los registros. Ni siquiera está tomando Descriptivo. muestra, está usándolos todos. ¿Ah? Descriptivo. Bien. Vea este. Ah, ok, profe, entonces la inferencial es cuando usa una muestra. Cuando usted use una muestra y basado en eso toma decisiones. Ah, ok, gracias. Ok, veamos este. Para la situación que se describe a continuación, señale cuál de las ramas de la estadística piensa usted que es necesario aplicar. Dice, una compañía quiere divulgar los resultados de un estudio que se realizó sobre sus clientes haciendo uso de técnicas estadísticas que ayuden a escribir, mire. Este está más fácil porque está la palabra escribir. Dice a sus clientes de las variables de edad, escolaridad y sexo. Estadística diferencial, descriptiva, muestra hoy. Andreina, ¿qué dice usted? Descriptiva. Descriptiva, ¿verdad? Vea este. Para la situación que se escribe a continuación, señale cuál de las ramas de la estadística piensa usted que es necesario aplicar. Dice, Intel desea expandir sus operaciones en los países del sudeste asiático. Ojo, va a tomar una decisión muy importante y para ello desea hacer un estudio del mercado potencial usando Esa una es muestra aleatoria. Imagínate. la inferencial. Diferencial. Diferencial es esto, sí, porque hay una muestra y hay una decisión importantísima basada en lo que tenga de esa muestra. Más o menos, sí. Sí, profe. Ok, entonces van a ver ustedes que la estadística inferencial, algunos me dirán, profe, entonces la estadística inferencial es más, por decirlo así, más importante o más elaborada que la estadística descriptiva. Yo le digo, sí, puede que sea un poco más elaborada, sí. No es más importante, ambas son importantes. Lo que pasa es que la estadística inferencial tiene otro objetivo, ¿no? Tiene sus propios objetivos, tiene el objetivo de tomar una muestra, analizar la muestra y tomar decisiones. A algunos les gustará un poco más la parte informativa. María Paula. Profe, ¿se podría decir que el punto de diferencia, digamos, sería como la muestra? Sería En como diferencial se aplica muestra y en la... la descriptiva estudia la muestra. Aquí solamente estudia la muestra, ¿verdad? Aquí en el inferencial ya toma decisiones, ¿ve? Va un poco más allá, toma decisiones basadas en lo que usted encuentre en la muestra. No solamente informa, sino que hace inferencia. Esa palabra inferencia es eso, tomar decisiones a partir de lo que yo encuentre. Un poquito más allá de simplemente describir. Aquí está, miren, aquí a continuación van a ver ustedes un gráfico interesante. Acá tiene una población, tiene una muestra. ¿Ah? Población tiene una muestra. Toma la muestra, cómo hacer la selección, cuál debe ser el tamaño. Ven, las dos cosas que estuvimos hablando. Si la selección va a ser aleatoria, si la selección va a ser por conveniencia, si la selección va a ser por juicio. Y cuál debe ser el tamaño de muestra que estuvo mencionando, no sé si fue Andreina, alguien mencionó acerca del tamaño de la muestra. Eso lo vamos a ver después. Entonces, de la población usted viene y toma una muestra. La selecciona de forma aleatoria, ¿para qué? Para poder hacer inferencia. Si no hay aleatoriedad, no se puede hacer inferencia, ¿verdad? Es la otra cosa. Dice, profe, yo tomé una muestra a conveniencia, ¿me sirve para hacer inferencia? Le digo, no.
Usted puede contar un cuento bonito, pero para hacer inferencia usted necesita una muestra aleatoria. Probabilidades. Aquí todo eso está involucrado en el proceso de probabilidades. Y ve, y de aquí, de la muestra, cuando usted ya encuentre lo que está averiguando, viene y lo generaliza a la población. Wow. Este proceso de acá es delicado, la inferencia. Dice, ¿qué método usar para generalizar? Y cómo medir el error asociado. Todos esos temas los vamos a ver. Cómo medir ese error. Dice, la población de Costa Rica va a votar por encuestas políticas. ¿Han escuchado las encuestas? Sí, profe. Yo le pregunto, ¿y cuánta gente estudió? Y me dice, mi muestra fue 600 personas, ¿ok? Ok, ven, lo que está haciendo usted es diciendo, llegando a una conclusión a partir de lo que encontró en una muestra, ¿ve? Que fue tomada de la población. Está ahora generalizando los resultados de esa muestra a la población. Usted me tiene que decir con qué margen de error está trabajando. Hay un margen de error asociado, sí, hay un error asociado. Eso hay que mencionarlo. O de 100% o bien, no. Ahí tomó solamente 600 de una población, 5 millones de personas. Hay errores asociados, ¿ve? Bien, este tema está un poco descuidado. El libro tiene este tema un poquito descuidado. Vamos a hablarlo, vamos a explicarlo. Casi tenemos que terminar. Y es acerca de la forma de medición de las variables. Tiene una variable, tiene que ver cuál es su forma de medición. Eso se llama niveles de medición. Hay 4 niveles de medición, apúntenlo. Nominal, ordinal, intervalo y razón. Aquí hay un esquemita, ¿verdad? Este mismo esquema que ya lo teníamos. Este mismo esquema, vamos a usar este mismo esquema para poner acá que las variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Ya vamos a poner un ejemplo. Nominales o ordinales. Y las variables numéricas pueden ser de intervalo o pueden ser de razón. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Empecemos con las nominales. Dice, los datos cualitativos no pueden ser ordenados. No pueden ser ordenados. Vamos a ver una variable cualitativa. Veamos una variable cualitativa. Una variable cualitativa muy típica es el género, ¿verdad? Masculino o femenino. Si a mí me preguntan, profesor, ¿a quién pongo de primero, al masculino o al femenino? ¿Qué pongo de primero? ¿O quién es más, un masculino o un femenino? Vale, ¿no? Digo yo, vea, esa variable cualitativa no puede ser ordenada. Nominal. O me dicen la provincia de nacimiento, San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas, Limón. A ver, si tiene que ponerlo en orden, ¿a quién pone primero? ¿El de Cartago o el de San José? De San José. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué San José? No sé, por ser la capital. Ah, no, ya eso es otra cosa, sí. Bueno, eso es otra cosa, sí. Digamos, objetivamente no hay un criterio para ordenar, ¿ve? Eso es por conveniencia, ¿ve? Pero objetivamente no hay un criterio para ordenar, provincia de nacimiento. Entonces, cuando usted tiene algo así, ¿verdad? Cuando tiene así una variable cualitativa, donde aquí no hay números, y no las puede ordenar, se llama escala nominal. Ahora, aunque no lo crean, hay variables cualitativas que sí las puedo ordenar. Esas se llaman ordinales. Dice, los datos cualitativos, ojo, siguen siendo datos cualitativos, pero ahora sí los puedo ordenar. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es su nivel educativo? ¿La primaria, la secundaria o la universitaria? Vea que aquí sí hay un gradiente, ¿verdad que sí? Aquí sí hay un gradiente de menos a más.
Nivel educativo. Aquí sí hay un gradiente real y objetivo, ¿verdad? ¿Sí, sí se entiende lo que es ordinal? Sí. Sí, profe. Ok, si hay un gradiente de lo que es primaria, secundaria, universitaria, ¿verdad? Ahí sí hay un gradiente objetivo. Increíble, y los datos siguen siendo cualitativos, ¿ve? Los datos siguen siendo cualitativos, pero sí puedo hacer un gradiente. Ahora, vean ustedes que si yo le pregunto también en la opinión del servicio de salud, regular, bueno, regular o malo, aquí también hay un gradiente, ¿ve? Profe, Sí, dígame. y puede ser también como en tamaño, por decirlo así. Tamaño grande, mediano, pequeño, exactamente. Ajá. Claro, pero aquí ven ustedes que obviamente el libro se los explica muy bien. Yo lo que les recomiendo es que lean muy bien el libro. El libro lo explica muy bien. Por ejemplo, de bueno a regular, ¿cuánto hay? Cantidad. De quién sabe, ¿verdad? No sé cuánto hay. Y de regular a malo, ¿cuánto hay? Vea que no se puede cuantificar. No se puede cuantificar. ¿Por qué? Porque es un dato cualitativo. No se puede cuantificar cuánto hay de uno a otro. El tamaño, lo que decía el compañero, grande, mediano, pequeño. Imagínese, bueno, ¿quiénes de ustedes tienen dos hermanos más? ¿Alguien tiene dos hermanos o hermanas? Yo, Usted, bueno, tengo 3 más bien. no, dos. Profe, Ok. también. Yo tengo 2. A ver, ¿quién tiene dos? A Yo ver, también tengo 2, profe. ¿quién? Yo. Yo, pero Carol. Carol, ¿y usted es la mayor, la menor, la de en medio? La menor, Es la menor, sí. ¿Y qué edad tiene su hermano mayor? Mayor. 27 años, 27. ¿Y el hermano menor, es de en medio? 23, 23. Y usted tiene como 18, 20. 20. ¿Se da cuenta? De aquí a aquí hay 3. Y de aquí a aquí hay 4. O sea, vea que el problema de la escala ordinal, como es una variable cuantitativa, es que la distancia que hay entre las categorías no es equidistante, ¿eh? No, yo también tengo dos hermanos y mi hermano mayor, imagínense, tiene 60 años casi. Pero yo ando en 55 y nuestra hermana menor, imagínense, tiene como 25. Está muy, muy joven, mi hermana menor, sí. Y yo sigo siendo el del medio, ¿ve? Entonces vea que no es equidistante. Eso es un problema, ¿ve? La escala ordinal, usted la puede ordenar, sí la puede ordenar, pero no puede establecer, digamos, una distancia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque es una variable cualitativa. Entonces, resumiendo, vamos para atrás para mostrarles. Estamos aquí, ¿verdad? Ya vimos la nominal y ya vimos la ordinal que pertenece a la variable cualitativa. Vamos con los números. Intervalo y razón. Ok. Hay variables numéricas en donde el 0 es solamente un punto en la escala y no es una ausencia de la condición. Vamos a ver el 0. Si ustedes recuerdan el 0, ¿qué significa el 0? 0 significa ausencia de la condición, ¿verdad? Bueno, eso debería significar el 0, ausencia. A ver, la temperatura en grados Celsius, ¿qué significa el 0? Que no hay temperatura o si hay temperatura. Sí hay. No hay. Ay, pero está en 0. Y hay, pero está entero. Entonces vea usted que la temperatura, el 0 de la temperatura no es un 0, digamos, absoluto. Es simplemente un punto en la escala. Eso es un problema. Entonces, esta variable de temperatura es un punto en la escala. ¿Hay temperatura? Sí. 0. Entonces, esa variable de temperatura es de intervalo. No es un 0 absoluto, ¿verdad? Un 0 absoluto es 0, 0.
como los hijos de quién, yo le pregunté a alguien si tenía hijos, me dijo 0, ninguno, O sea, nada, que no hay. que no hay, ese sí es absoluto, esas son de razón, pero lo vamos a ver más adelante, esas son de razón, donde el 0 sí es 0, el 0 sí tiene significado y es 0, ahí sí, ese es de razón. Pero hay variables en donde el 0 no es ausencia, sino que significa cualquier cosa. O a veces no significa nada. Por ejemplo, el año de nacimiento. A ver, el 0, ¿qué es el 0? A ver, ¿qué es el año 0? ¿Existió o no existió? Existe, solo que no ha llegado al primer año. Tiene meses. Sí existió el año 0, ¿verdad que sí? Correcto. El año siguiente de 0, ¿cuál es? Uno. El año 1. Y estamos después del 2, ¿y a cuánto estamos del año 0? 2020. 2022, perdón. Entonces, ¿qué es el año 0? ¿Existió o no existió? Si existió, profe. Sí existió. Es el año del nacimiento de Cristo, ¿ves? Por eso es que uno dice año 2022 después de Cristo, después del año 0. Y aquí está el -1, ¿ves? -1, ahí va, -2. Entonces vean ustedes que el año 0, los años, en realidad el 0 no es un absoluto, no es que no existió, sí existió, solamente que es un punto en la escala. Entonces vean ustedes que también el año de nacimiento es una variable que tiene intervalo. La latitud, longitud. ¿Ustedes saben lo que es latitud, longitud? Sí. A ver, Sí. digamos que aquí está el planeta, ¿verdad? Bueno, el planeta es como los picapiedras, ¿sí? Y aquí está el Ecuador y aquí está el 0. Ahí hay latitud o no hay latitud en el Ecuador. Sí, ahí. Y hay, ¿verdad? Solo que es 0. La latitud que pasa ahí por la ciudad de Ecuador, de Quito. De hecho, abajo del 0 hay negativos, ¿verdad? Y Costa Rica está por encima del Ecuador. Creo que en el 10 está. Entonces ven ustedes que el 0 aquí no es que sea ausencia. Sí hay. Lo que pasa es que es 0. Se llama intervalo. Y, por ejemplo, el número de placa, número de placa 0 no existe. Número de cédula 0 no existe. Número de casa 0 no existe. El número de teléfono 0 no existe. O sea, cuando ustedes vean un número, pregúntense qué es el 0, si es alguna cosa. Y no significa nada. Intervalo. ¿Tiene un 0? Sí. ¿Y ese 0 es absoluto? No, viera que es un punto en la escala. Okay, entonces, intervalo. Lo bueno es que son pocas las variables que son de intervalos. Cuando el 0 sí es verdaderamente un 0, que significa absolutamente nada, se le llama que la escala es de razón. Unidades de producción, dice, si un día se fue la luz y no se produjo nada, 0. Salarios, dice, no, yo no tengo salario, 0. Si es absoluto, 0. La distancia entre un conjunto de oficinas, 0. 0, bueno, porque están juntas. Estatura 0, bueno, estatura 0. No se mide nada. El número de hijos, ¿verdad? Alguien le pregunté el número de hijos, me dijo 0, ese sí es razón. El 0 sí es nada. Cuando el 0 es nada, absolutamente nada, conjunto vacío, entonces la escala tiene el nivel de medición de razón. Y estas pertenecen a las variables numéricas. Entonces, como van a ver ustedes, hay números que no son números, ¿ves? Increíblemente, hay números que no son números. Se le llama intervalos. Es un número donde el 0 no es absoluto. Una placa, por ejemplo, de un automóvil, placa que tienen solo números, eso en realidad no es un número, simplemente es un código ahí, ¿verdad? Es un número. Bueno, yo creo que ahí está. Mire, ya terminamos. Bueno, con esto ya pueden empezar a ver la práctica.
Ya son casi las 12. Yo creo que ya hemos hablado bastante. La próxima clase de hoy en 8, bueno, vamos a terminar de ver los otros 2 temas, las otras 2 presentaciones. Les recomiendo que por favor hagan 2 cosas. Lo primero que vayan a leer, o sea, vayan a leer junto con esta guía de lectura, vayan a leer aquí, dice Naturaleza de la Estadística, la lectura ampliada. Veamos la lectura ampliada. Ya cuando vean la lectura ampliada se van a acordar de esta clase. Les va a ser mucho más fácil leer el capítulo con esta presentación. Van a ver la lectura ampliada. Lastimosamente, pues la primera parte del curso hay que leer. Mucho de leer. Es una lectura amena, bonita, entretenida. A mí me gustó mucho. El capítulo amplio del libro. Ya agarran el capítulo largo del libro. Tiene 32 páginas, pero bueno, yo ya sé de qué va a hablar el libro, entonces empiezo a leer. Ah, mira, lo mismo que mencionó el profe, ¿ve? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Tendríamos que leer los 3 capítulos. Sí, eso era lo que les quería comentar. Pueden ir adelantando, sí, para que ya de hoy en 8 ya vayan avanzando, sí. De hoy en Profe, 8, pero para la práctica de esta semana, bueno, este nuevo, el primer laboratorio es solo con el del 1. no, es con los 3. Por eso les Con decía, los 3. sí, por eso les decía, vayan avanzando con lo que puedan. Del laboratorio vayan avanzando con lo que puedan, ve, con la lectura de hoy y la clase de hoy, vayan Ajá. avanzando lo que puedan. Ajá. La mayoría de las cosas se pueden hacer. Perdón. Ok. Pero eso no está para el 5, ¿no? Sí, El pero 5 es el martes. sí, Para la correcto. otra semana. Medianoche, Ujú. para medianoche, sí. Es muy poco lo que falta de lo otro, sí. Ah, bueno, está bien. Esto, mire, la variable nivel de información acerca del COVID, mucho, poco, nada. ¿De qué tipo es? A ver. Mucho, poco, nada. Continua, cualitativa o discreta. Cuantitativa. Cuantitativa, bueno, cuantitativa no está. Digo, Cualitativa. no veo, Cualitativa. Ay, perdón. ay, ¿Qué dice arriba, profe? No veo yo. Y tengo la lente. variable dice nivel de información No, acerca. no, en A, continua. Ah, no, perdón, es continua lo que dice. Vea, dice mucho, poco, nada. ¿Ahí hay números? No, no hay números. No, no Hay hay variables nada. que no tienen número. Ujú. Cualitativas. Cualitativa. Cualitativa, ¿verdad? Bueno, esta es la mejor, es esta, en la de cualitativa. ¿Ve? Veamos las otras preguntas. Yo creo que la gran mayoría del laboratorio lo pueden empezar ya de una vez. Les quedaría muy poco. Les quedaría muy, ahí sonó algo. Les quedaría muy, muy, muy poco. Así, yo creo que sí. Mire, indique el siguiente ejemplo, cuál corresponde a una variable cuantitativa continua. Estatura en centímetros, nivel de confianza, nivel de satisfacción con el trabajo, número de productos comprados. Dice cuantitativa continua. La C. Que admite decimales. A ver, cuantitativa. Estatura. Numérica. Estatura en Cuantitativa. centímetros. Decimales, Con, Estatura en centímetros. ¿verdad? ujú. Ay, muchachos. Mire este. Mire este, el 19. Para el estudio sobre satisfacción sobre las actividades de virtualización durante el COVID-19 realizadas en el curso de Estadística General 1 de la Universidad de Costa Rica, un investigador del Instituto de Investigaciones Ecológicas definió como población de estudio la siguiente. Total de estudiantes matriculados en el primer semestre del 2020 en el curso de Estadística General, la cual se cataloga como población infinita, población finita o población normal. ¿Qué dicen ustedes? Población finita. 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 A ver, Finita porque le está diciendo que el total. no, población finita, no sé cuántos son. Están diciendo que son el total de matriculados y usted sí sabe Correcto. cuántos matricularon. ¿Hay Ajá. alguna forma de saberlo?
Sí. Y con la matrícula, ¿sí? Claro, con la matrícula. Hay un procedimiento, hay una forma, hay un método de conocer cuántos son. Población finita. Ven. Con la matrícula, ¿ve? Yo creo que la mayoría se puede hacer, sí. Sí, yo creo que la mayoría se puede hacer. Cualquier cosa, vayan avanzando, vayan avanzando. Si ven alguna que no, alguna pregunta que no se puede hacer es porque está en los otros dos temas. Que los vamos a ver de hoy en 8. En realidad son temas muy sencillos. Pueden irlo avanzando, pueden avanzarlo para verlo, pero lo voy a explicar de hoy en 8. Que es ya lo que es las fuentes de datos, técnicas de recolección y lo que es el cuestionario. Pueden ir viendo y Está bien. el cuestionario en realidad son más pequeñas, mucho más. profe. Entonces, nada, fue un gusto de veras haberlos visto, conocidos. Creo que ya estamos mucho tiempo conectados. Voy a subir el video de la clase, cuando termine la llamada. Y nos vemos de hoy en 8. Cualquier cosa me preguntan por el chat y de veras fue un gusto muy grande conocerlos. Se ven animosos ustedes, se ven participativos. A Listo, usted, profe, profe, las gracias. gracias. A usted, Nos profe, que vemos. tenga buen día. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy Gracias. bien. Entonces, Igualmente. lean eso y nos vemos de hoy en 8 y vayan avanzando con la práctica. Vayan haciendo Está la bien, lectura profe. y vayan haciendo la práctica. Muy bien. Bueno, jóvenes, un saludo. Chao. Ok, profe. Hasta luego, gracias.